Bien, en este tercer capítulo, muchachos, estuve trabajando en lo que fue la configuración de nuestro slider, colocándole el contenido que lleva, las imágenes y habilitando los botones, agregándole la URL para que cada vez que la persona le dé un clic al botón, lo lleve directamente a un área en específica. Y también estuve trabajando con lo que es la sesión de quiénes somos. Entonces, esto es lo que les voy a mostrar el día de hoy, cómo lo realicé, para que ustedes también lo tengan y lo puedan realizar sin ningún inconveniente. Así que vamos a empezar de una vez. Muy bien, vámonos a lo que es WordPress. Desde aquí nos vamos a ir a página. Y en página, como estamos trabajando con la página principal, le vamos a editar con elementos. Y vamos a esperar a que cargue. Y así tenemos ya lo que vimos en el video anterior, que fue la creación de lo que fue el header. Creando una plantilla para tenerla en todas las páginas. Bien, ahora vamos a colocar lo que es el slider. Vamos a buscar una estructura, una sola columna. Y dentro de ella voy a buscar lo que es la opción de Spring Slider, el widget Dragon se llama. Vamos a arrastrarlo y lo soltamos. Bien, aquí vamos a seleccionar la opción de editar contenedor y en avanzado vamos a habilitar la opción de relleno. Lo que eso hace es que deja que no coloca espacio dentro de el área de las columnas. Muy bien, y en esta parte de aquí, en vez de que diga ancho de columna caja, vamos a ponerlo a ancho completo para que me ocupe todo el espacio dentro de nuestra página web, como pueden observar en este momento. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a elegir la opción de nuevo de contenedor, nos vamos a dirigir a avanzado y en márgenes vamos a habilitarlo y vamos a darle la opción de menos. Vamos a llevarlo hacia arriba hasta que cubra completamente lo que es el header. Vamos a colocarlo y lo dejamos hasta aquí. Le doy a guardar los cambios y seguimos con la parte de lo que es la configuración. Yo siempre utilizo la opción de estructura, que lo que hace es que me ubica o me permite estar en diferentes partes de diferentes secciones dentro de la página. Aquí voy a seleccionar la opción del widget y vamos a comenzar a trabajar con esta parte. Vamos a agregar la primera imagen. Vamos a darle un clic dentro de esta área. Colocamos la primera imagen. Y algo que tengo que recordarle. El formato de las imágenes debe ser formato WP o WebP. Porque este es el formato que nos sugiere Google que utilizamos con las imágenes. Pesa menos, se mantiene la calidad de las imágenes y carga mucho más rápido la página. Así que recuerden de utilizar este formato. En caso de que no sepan cómo convertir de JPG o de PNG a este formato, déjenmelo saber en la caja de comentarios para recomendarle o crearle un tutorial explicando esa parte de cómo convertir las imágenes. Vamos a seleccionar la imagen y ahora vamos a cambiarle lo que serían los títulos de cada una de ellas. Primero vamos a cargarla a todas las imágenes para que así podamos trabajar mucho mejor. El siguiente es el contenido relacionado a la creación de tienda online. Y por último, lo que es el área de mantenimiento que vamos a ofrecer para todas las personas que no sepan cómo darle mantenimiento a su propia página web, todo lo que tiene que ver con actualizaciones y esas cosas. Nosotros vamos a estar ofreciendo ese servicio en la empresa. Bien, ya que tenemos esta parte ya cargada, déjenme minimizar un poco esta ventanita por aquí. Vamos a colocarla por aquí, ok. Y vamos a empezar con el contenido. En lo que es esta parte de aquí, yo lo voy a deshabilitar, no lo voy a utilizar. Aquí sí voy a agregar el título y lo que es la descripción. Muy bien, aquí elimino esta parte y lo coloco el título.
Y lo que tiene que ver con lo que es la parte de el botón de leer más, lo voy a cambiar también. Vamos a eliminarlo. Perfecto. Y aquí la URL que voy a colocar, aunque no lo vaya a hacer ahora, es la URL de la página de servicio. Para que cuando la persona le dé leer más, lo lleve a esa área en específica en la página de servicio. Eso lo vamos a hacer cuando estemos construyendo la parte de servicio a través de un ancla para enlazarla a lo que es el botón. Por el momento lo vamos a dejar de esta forma. Y en opciones vamos a copiar lo que es el pequeño texto que lleva, que es el que vemos aquí. Bien, vamos a hacer los cambios con las demás opciones también. Vamos a quitar esto por aquí. Vamos a quitar esto. Esta es la de la tienda. Vamos a poner el leer más. Y por aquí. Y en opcional vamos a colocar el contenido. Vamos a borrar esto y colocamos esto. Bien, ya por último que nos falta es el de la opción de mantenimiento. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarlo por aquí y cambiamos el leer más. Muy bien. Y en opciones colocamos el contenido. Seleccionamos y aquí lo tenemos. Vamos a terminar y aquí estaría el contenido ya agregado. Vamos a seguir configurando algunas cosas porque si se dan cuenta el tamaño en algunos sobrepasa el espacio que tenemos para mostrarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a traducir la configuración adicional. Recuerden que estoy utilizando lo que es la versión gratis de este plugin, lo cual hay algunas cosas que no la tendría disponible de un 100%, pero con lo que nos ofrece podemos crear realmente algo que no pueda funcionar. Aquí tenemos lo que son mostrar los botones. Aquí me dice mostrar enlaces de redes sociales. Yo lo voy a quitar porque ya lo estoy mostrando en el menú. No lo necesito en esta área. ¿Qué más modificaría de aquí? Ya lo demás lo dejaría como viene predeterminado. En configuración de control, aquí me dice que si quiero activar el mouse, que cuando la persona le ponga el cursor encima, lo que tiene que ver con la presentación se pare en el área que elija la persona. Yo lo voy a habilitar. Y aquí en lo que es la velocidad de reproducción lo voy a poner en 8000. Y ahí ya simplemente guardo y publico. Aquí, como pueden ver, en este caso, mientras el cursor esté encima, la presentación o el slider no se mueve. Eso es en esta parte. Ya aquí en animaciones avanzadas necesito tener la versión Pro. Déjenme revisar algo aquí en lo que es esta área, porque veo como que salió como más grande de lo normal. Déjenme ver si fue que lo coloqué mal. Sí, parece que sí, que no coloqué el título como debía. Déjenme corregir esa parte. Muy bien, vamos a cambiar esta parte, que este título salió más grande de lo normal. Y ahora sí. Entonces, ya que hemos trabajado la primera parte del contenido, vamos a trabajar con lo que es el área de estilo. Porque si se dan cuenta, cuando hago el scroll, me tapa lo que son los títulos. Y vamos a corregir esa parte. Para ello vamos a dirigirnos a la parte de que dice aquí tipografía. Dentro de lo que tiene que ver con el área de tamaño, vamos a ir cambiándole el tamaño a los títulos. Vamos a ver cómo se ve ahí. Vamos a ir buscándole el tamaño adecuado.
Vamos a ver. Vamos a darle a previsualizar. Ok. Bien, perfecto. Ahí se ve muy bien, como pueden ver. ¿Qué más nos faltaría de esta parte? Ya ya tenemos lo que sería nuestro slide completamente listo. Ahora vamos a agregar la sesión de quiénes somos. Para ello, yo utilicé lo que es Envato en el área de bloque. Entre las opciones que me ofrece Envato, elegí esta. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a esperar a que termine de importarla. Muy bien, ahí la acabo de importar. Voy a cerrar esta parte porque no lo voy a utilizar ahora. Y aquí hice algunas modificaciones. Como por ejemplo, comencé eliminando estas secciones que están por aquí, como pueden ver. Y aquí agregué el widget de imagen de elemento. Abrí y esta fue la imagen que elegí para este proceso, como pueden observar. Bien, mi recomendación en este caso es que si no tienes una imagen de tu empresa, puedes colocar o tu foto o puedes colocar el logotipo de tu empresa en esto o colocar una imagen que resalte lo que sería tu empresa por dentro. Otra cosa es, aquí eliminé esta parte. Vamos a hacerlo. Y esto que se ve aquí es un espaciador. Los espaciadores son estos. Están por aquí. Tú lo puedes arrastrar, colocarlo donde tú quieras. Y colocarle o un color o puedes dejarlo así en blanco. Esto es mayormente para dejar entre un espacio, como tenemos otro por aquí que es otro espaciador para dividir lo que es el título de esta imagen. Bien, aquí simplemente cambiamos el título. Vamos a eliminarlo, colocar por aquí. No hice cambio ni en el color ni la tipografía. Y aquí en el contexto está en la pequeña descripción relacionada a quiénes somos. Aproveché lo que nos ofrece la IA a través de ChatGPT y creé un pequeño párrafo relacionado a lo que es quiénes somos. Vamos a seleccionar, elimino y vamos a colocar el texto que crea. Y aquí lo tenemos. Vamos a trabajar con lo que es el área de apariencia. Aquí lo voy a poner justificado para que se vea encuadrado el contenido. Vamos a previsualizar para ver cómo se ve. Ok. Así es que se ve en este momento. En el caso del botón, debo de agregarle lo que es la URL de la página de quiénes somos, para que cuando la persona quiera tener más información sobre esa parte, vaya directamente a la página. Aquí vamos a traducir lo que es la parte de leer más. Vamos a pegar. Por aquí lo tenemos. Y de las últimas cosas que modifiqué fue el fondo. Para ello seleccioné la estructura, me fui a lo que tiene que ver con estilo, borré el que tenía y en este caso utilicé esta imagen que tengo por aquí y aquí le hice algunas modificaciones, como por ejemplo a la posición, que sea centro, duplicidad, que sea fija, no repetir y que me cubra todo el espacio. Y en lo que es capa de fondo, aquí coloqué una opacidad de 0.82 y en color también le coloqué un degradado para que se vea un poco más claro y le subí un poco en esta parte de aquí, no mucho, y así es como se ve. Quedó un poco claro,
Vamos a darle un poquito más oscuro, no tanto. Ahí está bien, para que vaya acorde con lo que es el sitio. Y así se vería. Si le doy a previsualizar, así quedaría dentro de la página. Bien, muchachos, como pueden ver, no es tan difícil lo que es la configuración del slider y la que es la creación del área de quiénes somos. Esto que le estoy mostrando, en caso de la opción de quiénes somos, es opcional. Si usted quiere colocarlo en la página principal, lo puede hacer. Si no, no es tan obligatorio tenerlo, pero en mi caso me gusta trabajar de esta manera, realmente. Porque la persona que lo va a contratar quiera por lo menos saber quién es usted, qué tiempo tiene de experiencia, cuáles son los tipos de servicios que ofrece y esas cosas. Ya en el cuarto video vamos a crear lo que es la parte de los servicios. Vamos a crear un llamado a la acción para que la persona hagan solicitud de cotizaciones sobre los servicios que ofrecemos. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tenga me la deja saber en la caja de comentarios. Estoy como siempre atento a cada uno de ellos para que poderle ayudar en cada problema que se le pueda presentar. Recuerden, las imágenes deben estar en formato WP para que cargue mucho más rápido, se mantenga la calidad de las imágenes y pesen mucho menos a la hora de cargar la página. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Si usted todavía no pertenece al grupo de Telegram, en la descripción de este video le explico la manera de cómo usted puede entrar al grupo para que, en caso de que no me quiera dejar comentarios preguntándome sobre este tutorial que estamos realizando o otras cosas que se les presenten, lo puedan hacer a través del grupo, que tanto yo como las personas que están dentro del grupo le van a ayudar con cualquier inconveniente que se les presente. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en el cuarto video, donde trabajaremos el área de servicio y un llamado a la acción que vamos a crear. Así que nos vemos.